Nos has escogido, Dios de los cielos, para estar ahí, sumergidos en el río de tu Espíritu. Nos has llamado, Señor, para vivir un éxtasis, un idilio. Nos has escogido para vivir una relación de un deleite indescriptible contigo, Señor. Allí, Señor, donde mi corazón, Padre de los cielos, pueda experimentar a cada momento y a cada instante cómo tú eres el dueño de mi vida, cómo tú eres mi amo, cómo tú eres mi Señor, cómo tú eres mi hacedor, cómo tú eres mi formador, Señor, cómo tú eres mi Padre y me has hecho salir de tu corazón, Señor. Allí, Señor, de donde me hiciste nacer en tu corazón, Señor, y que podamos, Dios, experimentar tal amor en nuestro corazón, que también nosotros podamos expresar que tú eres nuestro, que tú eres el amor de nuestras vidas, que tú eres el deseado de nuestro corazón, que tú eres el clamor de nuestra alma. Podamos llegar a ese éxtasis glorioso de poder decir: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Allí donde podamos desearte, Señor, en esta mañana, levantarte a ti las manos, Señor, y poderte decir: oh, si me besaras con besos de tu boca, Señor. Poderte decir: porque mejores son tus amores que el vino. Poderte decir, Señor, porque no hay mayor deleite que este deseo tuyo, Señor, de tenerme junto a ti para disfrutar de tu presencia. Padre, gracias por bendecirnos esta mañana. Gracias por tu fidelidad maravillosa, preciosa. Queremos orar por nuestros hermanos, Señor, que han estado, Señor precioso, con quebrantos de salud. Colocar la vida de nuestra hermana Lida esta mañana, Señor. Están practicando la cirugía y oramos, Señor, para que tu mano bendita le guíe allí, Señor. Seas tú fortaleciendo su espíritu, su ser interior y asimismo dirigiendo las manos de los médicos, permitiendo, Señor, que tu gracia le cubra, Señor, de una manera extraordinaria todo este procedimiento, Señor, y veamos tu bendita mano operando en ella conforme a la bondad de tu misericordia. La vida de nuestra hermana Gladys Castañeda, que también está hospitalizada, en tus manos, Señor. Tú conoces, Señor, los diagnósticos, Señor, médicos, pero ya están en tus manos, Señor. Oramos para que la fortalezcas en su ser interior por tu espíritu, para que todos los tiempos, Señor, en los que a veces se genera un vacío en nuestra salud, Señor, sean vacíos, Señor, que lo único que hagan es ampliar en nuestro corazón el espacio para ti, ensanchar nuestro corazón, para que haya más de la vida tuya en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ponemos en tus manos la vida de cada hermano y cada hermana, los que hemos podido venir, los que hoy tenían un día en familia y salieron a diversos lugares, que los guíes, que los lleves con tu bendición. Y asimismo, Señor, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar en esta mañana, por permitirnos agradecer tu fidelidad y reconocer que de lo de tu mano es de lo que nosotros podemos traer para darte con mucha gratitud de nuestro corazón y de nuestra vida. Y poderte rogar en esta mañana, mi Señor amado, que tu mano preciosa nos permita cada día confiar y creer y esperar en tu fidelidad maravillosa, en esa fidelidad que no cesa, en esa fidelidad extraordinaria que no deja de ser, Señor. Gracias, porque tú eres, Señor, el sustentador de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos pastorea, el que nos sustenta y el que nos da, Señor, refrigerio a cada momento y a cada instante en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor. Gracias por ser ese Padre de misericordia y ese Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
que nos sustenta con su diestra de poder, de justicia, de amor y de misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor a sí mismo. Oramos esta mañana por tu palabra, Señor. En tus manos, Señor, la vida de cada uno de nosotros, la vida de los que escuchamos la palabra, la vida del que la expone, Señor. Oramos es para que seas tú guiándonos en todas las cosas, para que seas tú el que nos hables, para que seas tú el que nos des oídos para oírte y corazón, oh Dios, para amarte. Y sea, Señor, el que nos abra las Escrituras y nos permitas en ese mundo de la luz que tú traes, poder ver en tu luz, la grandeza, las maravillas de tu corazón manifestadas hacia cada una de nuestras vidas, Señor amado. Te bendecimos, ponemos en tus manos la palabra de esta mañana y te pedimos que nos guíes a través de ella. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno verles a todos en esta mañana. Son bienvenidos en el precioso nombre de Jesús. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Isaías, capítulo número 49. Isaías, en el capítulo número 49. El libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, para muchos, ha sido señalado como el Evangelio según Isaías, por la forma contundente en cómo Dios habló a través de este hombre tantas cosas puntuales, específicas y claras acerca de su salvación, acerca de su corazón, acerca de su amor. Y cuando uno escudriña un libro como el libro del profeta Isaías, encuentra que detrás de cada palabra hay una maravillosa manifestación del corazón de Dios, de un Dios grande en misericordia, en amor, en paciencia, en benignidad, en bondad. Y pudiéramos seguir con una lista interminable de cómo a través de todo este libro del profeta Isaías el Señor manifiesta su corazón y manifiesta su vida. Así que acompáñeme ahí a Isaías capítulo 49, versículo número 13. Isaías capítulo 49, versículo 13 dice: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Qué hermoso cómo empieza este llamado tan extraordinario, como un llamado de Dios mismo al universo, y como el universo irrumpiendo en una alabanza gloriosa delante del Señor. Porque aquí es como el Señor llamando a todo lo creado para dejar ver todo el favor que Él ha traído sobre el ser humano, sobre su creación, de una manera hermosa. En otra versión dice así: cielos, griten de alegría; tierra, alégrate mucho; montañas, lancen gritos de felicidad, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y tengo compasión de los pobres que hay en medio de ellos. O sea, qué hermoso. O sea, el Señor aquí está como en un estallido glorioso, algo como indescriptible, donde todo el universo es convocado en pos del Señor. Y te has puesto a pensar cuánto es el tamaño del universo. Muchas veces hemos compartido que entre más el ser humano ha estudiado el universo, más grande es. Y cada vez que encuentran una nueva estrella o encuentran una nueva galaxia, se dan cuenta que se extiende y se extiende y es interminable. Porque
La tierra fue hecha del tamaño del hombre, pero el universo expresa la grandeza de Dios. La tierra en el universo termina siendo es como un polvo, un grano de polvo comparado con todo. Pero hay una inmensidad maravillosa y a toda esa creación Dios la convoca a que estallen ¿de qué? De alegría, a que estallen de júbilo, a que estallen de gozo por el bien que Dios ha decidido traer sobre su pueblo. Pero tristemente, el universo entero estalla de alegría, pero no el pueblo de Dios. Y Dios mismo en el versículo siguiente lo expresa en el verso número 14, Después de ese estallido, mira lo que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó ¿de quién? Y el Señor se olvidó de mí. Y empezamos a ver una cosa ahí tremenda que afecta al corazón del hombre por su falta de relación con Dios. Y en este caso es la incredulidad. Como vemos a un Dios maravilloso que está expresando una obra gloriosa, pero a un ser que no está creyendo a esa obra maravillosa y a esa manifestación gloriosa del Señor. Porque mientras el universo entero está estallando al ver la forma en cómo Dios ha expresado su amor, porque la obra de la cruz es algo tan glorioso y ese de tal manera que describe Juan 3:16 es algo tan indescriptible que lo que ocurrió en el monte Calvario hizo un derramamiento del amor de Dios tan glorioso que cubrió la existencia del ser humano tanto en tiempo como en espacio. El amor que se manifestó en la cruz del Calvario cubrió todo el universo. ¿De qué tamaño es? Pero el amor que se manifestó en la cruz del Calvario cubrió toda la eternidad. Se extendió hacia la eternidad pasada y se extendió hacia la eternidad futura. Te pregunto, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? ¿De qué tamaño es el amor de nuestro Señor? El universo estalló frente a eso, pero el pueblo consideró que el Señor no había dejado, que el Señor no se había acordado de él. Y sin perder Isaías, por favor, ahí que vamos a estar volviendo varias veces. Romanos, en el capítulo número 3, Romanos 3, en el versículo número 1, mire esta pregunta que tal vez muchos en medio de su incredulidad pueden haberse hecho dentro del corazón, porque viene hablando el Señor en el libro de Romanos acerca de su justicia, de su amor y de su fidelidad, pero en el 3:1 aparece una pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era la señal física que los judíos se hacían como consagración al Señor. Y pudiésemos traerlo al presente para muchos. O sea, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿O de qué me aprovecha haberme entregado al Señor? Y esa pregunta puede surgir a causa de no entender la grandeza de ese estallido que ahora estábamos leyendo en Isaías. Porque dice el verso 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra ¿de quién? De Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿cierto? Si mucha gente ha escuchado la palabra de Dios, pero no ha creído, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Jamás, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. O sea, no hay forma de que la falta de creer del ser humano anule la fidelidad de Dios, ¿cierto?
Y pudiéramos decir aquí de una manera muy particular, que aunque toda la humanidad, ¿cierto? ¿Cuántos hombres habrán existido desde Adán y Eva hasta nuestros días? ¿Cuántos miles de personas? ¿Cuántos miles de millones? ¿Cierto? Si reuniéramos toda esa multitud desde Adán y Eva hasta nuestros días, todos en una única multitud, y toda esa multitud se pusiera de acuerdo para decir que Dios no ha cumplido sus promesas, aún todos ellos serían mentirosos y el único veraz sería Dios. Es lo que dice la Escritura, aunque todos se unieran, porque el asunto es que mi incredulidad, el hecho de que no ponga mi confianza en el Señor, eso no va a hacer que Dios deje de ser fiel en su caminar y deje de ser fiel. ¿Qué manifestaron aquellos allí en Isaías? Incredulidad. ¿Sí o no? Dios me ha dejado, pero Sión dijo, vuelva ahí conmigo a Isaías otra vez. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuándo pensamos ese tipo de cosas? ¿Cierto? Cuando hay caprichos en el corazón y de pronto Dios no me concedió cierto capricho que yo tengo en mi corazón, entonces yo considero que Dios no me ama porque Dios no me dio lo que yo quería obtener. Pero es que el amor de Dios no se manifiesta porque Dios supla los caprichos de tu corazón. Dios es bueno, es generoso, es maravilloso. Dice la Escritura que Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder de Él operando en ¿quién? En nosotros. Pero ¿cuántas veces podemos pensar, Dios se olvidó de mí? Porque de pronto oré y Dios no me ha respondido. No olvide que cuando uno ora y le dice a Dios, Señor, pero que sea conforme a tu voluntad, ¿qué significa eso? Que Dios puede decir sí, no o espera. Que Dios puede decir cuándo es el tiempo. Dios puede decirle como a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Te gusta Abraham? Y Abraham, amén. Pero en 25 años te llegará. ¿Cierto? Porque no olvide, Dios cumple sus promesas, pero Él determina quién. El tiempo. Lo que pasa es que a veces a nosotros lo que no nos gusta es esperar. A lo que no nos gusta a nosotros es sujetarnos y confiar en quién. En el Señor para lo que Él desea hacer. Pero frente a la actitud de incredulidad del verso 14, el Señor vuelve con un amor. Mire la paciencia. Dígame si Dios no tiene una paciencia tan hermosa, porque frente a la alabanza que está haciendo el universo entero, la respuesta de la gente fue, Dios nos abandonó y nos dejó solo. Eso es un desprecio. Pero frente a ese desprecio, mire lo que dice el verso número 15. El Señor no viene con un grito, con un enojo, con una rabia, sino que viene a ser como un equivalente tan hermoso, porque dice acá, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y si hay algo que nosotros conocemos, identificamos, que es un lazo muy fuerte, ¿cierto? Es el lazo entre una mamá y un hijo. Lo conocemos como un lazo muy fuerte, ¿cierto? No importa, ¿cierto? En qué condiciones esté ese hijo, esa mamá cuando lo deja de amar. Es más, la mayor parte del celo en las familias es porque normalmente se dice que se quiere más al que peor se comporta, ¿cierto? Que normalmente las mamás quieren más al hijo que más les duele el corazón, ¿cierto? Pero es que tal vez no es que de pronto ya los quieran más, sino que tal vez ven a ese como uno que necesita que se le exprese más amor, ¿cierto? Que se le exprese más amor, tiene una mayor necesidad dentro de ¿quién? Dentro de su corazón, ¿cierto? Entonces fíjese cómo aún el amor que Dios ha puesto en una mamá hacia un hijo expresa mucho del amor de Dios hacia ¿quién? Hacia nosotros, en nuestro caminar. Mire que cuando un bebé nace, el bebé nace pegado de la mamá por el cordón umbilical. Ya salió del cuerpo, pero llega un momento donde hay que romper, ¿cierto? Ya esa unión física no está, pero por toda la vida va a quedar una unión invisible que no se ve, pero que es imposible de romper. No se puede romper
esa unión invisible entre esa mamá y ese hijo que un día estuvo en el vientre de quién, en el vientre de ella. Y ahora el Señor coloca como ese paralelo y dice, si conoces ese amor y ese lazo que une a una mamá con el hijo que tuvo en su vientre, como dice acá, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y él dice, aunque eso sucediera y aunque llegara a pasar ese acontecimiento, aunque ella se olvidara de ti, ¿qué dijo el Señor? Yo nunca me olvidaré de ti. Pregunto, ¿será que no ha expuesto Dios un lazo más fuerte con Él que el que tenemos con nuestras madres? Un lazo mucho más fuerte, mucho más poderoso, porque dice, aunque ese lazo se rompiera, el lazo entre los dos jamás se va a romper, porque jamás me olvidaré de quién, me olvidaré de ti. Versículo número 16, jamás me olvidaré de ti. Versículo número 16. ¿Por qué razón? Porque he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre, ¿qué? Están siempre tus manos. Y qué hermoso, porque la forma en cómo se expresa aquí, que te tengo esculpida en las palmas de mis manos, ¿cierto? Es muy hermoso, porque el Señor lo que está diciendo aquí es, yo te tengo grabado en mi propia carne, si lo pudiésemos traer a un lenguaje natural. O sea, yo te tengo grabado. ¿Cómo está grabado un hijo en el corazón de su madre? ¿Cierto? No está grabado porque se puso un tatuaje por aquí que dice el nombre de su hijo, se lo puso en la espalda o en una pierna. Eso no hizo que quedara grabado. La mayor parte de las mamás no tienen un tatuaje en su cuerpo, lo tienen en su corazón. Allí están grabados y hace que ese hijo sea inolvidable. Tan inolvidable que hay mamás que perdieron a sus hijos hace muchos años, porque alguno falleció. Y han pasado años y tienen la memoria tan fresca como si los hubiesen acabado de ver hace un momento, porque hay una huella imborrable dentro de ese corazón y dentro de esa vida. Y ahora dice el Señor, ¿por qué no me puedo olvidar de ti? Porque te tengo grabado en mi misma carne. En mí mismo te grabé a quién. En mí mismo te grabé a ti. No olvidemos algo. Jamás hubo un plan B de parte de Dios. Nosotros hacemos un plan, nos falla, y estamos buscando una segunda solución. Pero para Dios jamás hubo un plan B, porque el plan de Dios siempre fue perfecto desde la eternidad. ¿Y a dónde Dios nos esculpió Él mismo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue donde Él nos grabó en su corazón. Pero allí fue donde hizo visible esa marca, porque esa marca que Él puso allí, desde mucho antes ya la había empezado a sellar dentro de su corazón y dentro de su vida. No había dado Dios la primera orden para que algo de lo creado fuese hecho. Dice que la creación hace visible el eterno poder y deidad de Dios, pero no había sido dada la más mínima orden de parte de Dios, y Dios ya nos había empezado a grabar en su corazón cuando ni siquiera existíamos, cuando ni siquiera cada uno de nosotros, ni siquiera había sido creado Adán y Eva, y Dios ya nos había empezado a grabar. ¿Dónde? En su corazón. Nos había empezado a grabar dentro de él. Va conmigo a 1 de Pedro 1:17. La primera carta de Pedro, capítulo 1. En el versículo número 17. Porciones que nos dejan ver que siempre hubo un único plan, y ese único plan de Dios fue perfecto.
Dice el 1:17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, de nuestra vida sobre esta tierra. Verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando de lo que ocurrió ¿dónde? En la cruz del Calvario. Pero mire que esto que ocurrió en la cruz del Calvario fue destinado por Dios desde antes de que nada de lo que ahora es visible hubiese hecho visible, porque dice el verso número 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quién? Por amor de vosotros. Antes de que cualquier cosa hubiese sido visible, Dios había empezado a hacer visible una marca en Él, donde nos había puesto en Él. Por eso dice: te tengo esculpida en la palma de ¿quién? En la palma de mi mano. Te tengo grabada en mi propia carne. De tal manera que esa marca en Dios no solamente está desde antes de la fundación del mundo, sino que cuando todo lo que ahora vemos cese, porque escrito está que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora existe un día dejarán de ser, y vendrán cielos nuevos y vendrá tierra nueva, y va a ser algo extraordinario, porque es algo inimaginable por el ser humano. Los nuevos cielos y la nueva tierra no se parecerán en nada a lo que ahora conocemos, y no se parecerán en nada porque, empezando, que en el nuevo cielo y la nueva tierra dice que no habrá necesidad del sol, ni tampoco habrá luna, y dice, y el mar ya no existirá. O sea, va a ser algo que ni la mejor de las imaginaciones puede tener, ¿cierto? Cuando Dios hizo la primera creación, allí estaban los ángeles contemplando al Señor, haciendo todas las cosas, y había un alabanza, un estallido viendo, porque cada cosa que el Señor iba creando, los ángeles jamás la habían visto, jamás la habían visto. Y un día va a haber dos multitudes, una de ángeles y una de redimidos, volviendo a ver al Señor crear algo que ni los ángeles ni los redimidos hemos visto, algo totalmente nuevo y glorioso en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Pero esas marcas con las que Dios nos grabó en Él mismo desde antes de la fundación del mundo, que su plenitud se hizo visible en la cruz del Calvario, perdurarán por toda la eternidad. Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo número 5. Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 6. Apocalipsis 5, en el versículo número 6. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado. ¿A quién estaban viendo? A Jesús. ¿Pero qué estaban viendo en Jesús? Las marcas. O sea, esas marcas en las manos y en el costado de Jesús van a estar por la eternidad, van a ser imborrables. Y dice acá que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre ¿qué? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta ahora el cumplimiento de lo que en Isaías quedó pendiente? En Isaías estalló el universo, pero aquellos que recibieron todo ese favor no estallaron. Pero ahora en Apocalipsis vemos una multitud de ángeles, pero también vemos la multitud de redimidos, ahora festejando al Señor. Una celebración al unísono por toda la obra tan maravillosa que el Señor que hizo. ¿Y cómo estaban viendo? A Jesús como un cordero inmolado, con las marcas, el que fue desde antes de la fundación del mundo, y que después de que vengan cielos y tierra nueva, seguirá con esas marcas imborrables. Nos va a recordar que cuando miremos la obra que fue hecha en la cruz del Calvario, vamos a encontrar una riqueza extraordinaria de cómo Dios nos grabó en su corazón. En Efesios capítulo número 3, versículo número 8, habla de que a Pablo le fue encargado el privilegio de anunciar el Evangelio, y dice la Escritura: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y está hablando desde esa obra que fue hecha ¿dónde? En la cruz del Calvario, de anunciar esa crucifixión, esa sepultura, esa muerte, esa resurrección que se dio allí. Y cuando hablamos de inescrutable, es algo que no se puede llegar a saber, averiguar o comprender todo lo que implica debido a su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. Y dice Pablo que a él se le dio el privilegio de anunciar, ¿cierto?, de exponer esa riqueza tan profunda que se dio en la cruz de el Calvario, que se dio allí en el monte Calvario de una manera extraordinaria y gloriosa. ¿Cómo fuimos nosotros grabados en el Señor? ¿Cómo fuimos grabados en Él? Y vamos a encontrar que Isaías relaciona esa promesa que leímos directamente con el monte Calvario, y que necesariamente fuimos grabados por los clavos que fueron puestos en las manos de Jesús en aquella cruz. La herramienta que utilizó el escultor, que era Dios mismo, para grabar, fueron los clavos allí. El Rey de los cielos extendió sus manos, porque estaba Jesús allí con las manos abiertas, para que fuera esculpido en él, ¿cierto? Cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que ahí no dice tengo esculpido tu nombre, sino ahí dice te tengo esculpido a ti, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que Dios me conoce totalmente, y que de Dios hay una total aceptación de mi vida delante de ¿quién? Delante de Él. Él conoce todas nuestras fragilidades. Por eso el Señor no se asombra de cualquier cosa en la que nosotros nos equivoquemos o fallemos. Aquí el asombro que se dio es cómo no cree como yo los he amado, como yo me he entregado por ustedes, porque ese amor es el que provoca que mi corazón empiece a amar a ¿quién? Empiece a amar al Señor.
Dios prometió esculpir a su pueblo en sus manos, y en la cruz del Calvario lo estaba haciendo de una manera extraordinaria. Antes de que Dios empezara a grabar mi corazón con su amor, Él ya me había grabado a mí en Él mismo, antes de que empezara a hacer cualquier obra dentro de mí. Y el Señor coloca una figura muy hermosa para comparar allí. Y Él empieza a hablar de: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Y cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué enfrenta? ¿Dolores de qué? Dolores de parto, ¿cierto? Enfrenta una situación que, en la situación que ella vive, ¿cierto? Los dolores de parto para una mujer son muy fuertes, ¿cierto? La única forma en que describen cómo el hombre puede de pronto entender un poco cómo son es cuando al hombre le dan cálculos. Les dicen que ese es el parto de los hombres, porque el dolor es terrible, ¿cierto? Y eso uno lo puede corroborar con su misma vida. El año pasado, cuando tuve ese episodio de cálculos, ¿sí? Cuando me daba el dolor, ¿sí? Yo lloraba inconscientemente. Sí, me daba el dolor y me doblaba el dolor. Pero yo sentía que me bajaban las lágrimas, pero yo no estaba llorando, pero me salían lágrimas. Yo sentía que me bajaban las lágrimas, ¿cierto? Las lágrimas por las mejillas. Era un dolor fuertísimo, ¿cierto? Y las contracciones en la mujer se van haciendo más fuertes, ¿cierto? Hasta que pareciera que no va a soportar lo que le está sucediendo, ¿cierto? Pero llegó eso como a un punto tal, ¿cierto?, que en el momento en que ya el bebé sale y se lo presentan, la alegría de ver a ese bebé, ¿cierto?, es la que hace que se le olvide todo el proceso que vivió. Algunas mujeres les ha tocado fácil, pero uno ha visto mujeres que les duró procesos de parto de 3, 4 días, pasando y experimentando todos esos dolores dentro de su cuerpo de una manera tan tenaz, ¿cierto? Ahora, esa marca que Dios puso de nosotros en Él mismo, ¿cierto?, costó dolores de parto en el Señor. Cuando el Señor habla de dolores de parto, no está hablando de algo que Él no haya experimentado en sí mismo. Vayan conmigo por favor a Juan 16. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo número 16. Juan 16. Dice la Escritura: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Dónde se les iba a perder como de vista el Señor a los discípulos? En el momento en que es crucificado. Recuerde que en ese momento se esparcieron, se entraron en desánimo, entraron en temor, creyeron que todo lo que habían enfrentado había sido en vano, pero el Señor, una vez resucita, vuelve y reúne a los discípulos, ¿cierto? Y vuelve y aparece en medio de ellos, escondidos, llenos de temor, pero lo primero que hace el Señor cuando aparece en medio de ellos es: paz a vosotros. Empieza a llenar de paz sus corazones, y ahora les empieza a dar pruebas indubitables de que Él ha resucitado. Y dice acá: entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. Verso 21. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, y mire cómo el Señor lo relaciona con la obra de la cruz, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará ¿qué? Vuestro gozo. ¿Qué es lo hermoso? Cómo el Señor está empezando a llevarnos a lo que Él experimentó en la cruz del Calvario, ¿cierto? De manera que cuando el Señor habla de dolores de parto, no está hablando de algo que sea desconocido para Él. Es algo porque los dolores que el Señor enfrentó para darnos a luz no son comparables con los peores dolores que le puedan dar a una mujer para dar a luz. Esos dolores son como algo casi insignificante frente a todo lo que le costó al Señor traernos a la vida a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo número 4, en el versículo número 19. Gálatas capítulo número 4, versículo número 19, dice la escritura: está hablando un hombre, pero con toda sinceridad nos vamos a dar cuenta que esta oración, aunque la está haciendo un hombre, el que está clamando esta oración es el Espíritu de Dios mismo. Porque dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a ¿qué? Dolores de parto con un propósito, hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. Y aunque aquí es la expresión que está haciendo un hombre, es el clamor del Espíritu de Dios, pues no hay ningún dolor o ningún sufrimiento humano, por fuerte que sea, que pueda producir la vida de Dios en otro ser humano, ¿cierto? Por eso no hay corredentores, ¿cierto? Yo le pregunto, levante la mano quien ha participado en la salvación de alguien. Ah, es que yo fui el que le prediqué, es que yo fui el que hice con él la oración de entrega. No, no hay corredentores. El Señor se reservó la salvación Él solo. Ningún ser humano participa en la salvación de otro ser humano, de manera que nadie puede decir. Por eso un pastor no puede decir que ustedes son mis ovejas, porque yo no soy su dueño. El que dio su sangre para comprar sus vidas fue el gran pastor de quién, fue el gran pastor de las ovejas. Por eso es tan errado el pensamiento. Cuando un pastor piensa que si una oveja no está dentro de su congregación, entonces la maldice porque se va a otro rebaño, ¿cierto? Eso solamente le hace la depravación del corazón humano, ¿sí o no? Lo importante es que una persona esté en Cristo, ¿cierto? Dios es el Señor del rebaño, y Dios puede permitir que hoy estés aquí en este lugar de reunión, pero Dios en algún momento puede moverte y colocarte en otro lugar de reunión, ¿cierto? Y eso no hizo que dejaras de ser hijo de quién, hijo de Dios, porque tú le perteneces a quién, tú le sirves a Dios, tú eres servidor de quién, de Dios. Y cuando no entendemos eso, le hacemos mucho daño a la iglesia, o nos empezamos a apropiar de algo que no nos pertenece a quién, no nos pertenece a nosotros. Algo que veíamos el miércoles: a los seres humanos nos gustan mucho los créditos, ¿cierto? Y una cosa que le ofende a muchos es que no se les reconozca que hicieron qué, que hicieron, y pierden el ánimo de seguir trabajando arduamente en las cosas de Dios porque no se les dio un reconocimiento, porque es que yo hice y no hicieron. Había algo que los fariseos les gustaba y era hacer sonar trompeta cuando hacían, ¿cierto? Pero es bien tremendo que el deseo de Dios no es que hagamos sonar trompeta de algo que nosotros no hemos de algo que nosotros no hemos hecho, ¿sí o no? ¿Por qué razón tú estás en esta congregación? Sencillo, porque Dios te trajo, porque Dios fue el que te puso, porque Dios puso en ti el querer como el hacer.
por su buena voluntad. De otra manera no estarías acá. Es así de sencillo. Entonces no fue la labor de ningún hombre, ¿cierto? Porque si tú vienes por venir detrás de un hombre, entonces estás haciéndole una afrenta al Señor. Porque ningún ser humano puede ser más importante en tu corazón que Dios. No puede ser, ¿cierto? Estorbamos. Un pastor, ¿cierto? Mire lo tremendo. Yo cometería un gran error si la labor que hago aquí es atraerlos a ustedes hacia mí. Eso es un gran error. Por eso yo siempre tengo la opinión: una iglesia depende y tiene que aprender a depender del Señor. Si la iglesia está aferrada a Dios mientras esté un hombre, y ese hombre es quitado y es puesto otro, y la iglesia se terminó, entonces la iglesia no está aferrada a Dios, está aferrada a un hombre, porque la iglesia no... ¿De cuántos hombres han pasado en la historia de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ha desaparecido? Porque es que la iglesia no es ni idea del hombre, ni diseño del hombre, ni la sustenta al hombre. La iglesia le pertenece a Dios. Él fue el que la compró. Y cuando tenemos eso absolutamente claro, pues independiente, yo siempre lo digo, a muchos les ofende, pero independiente del burro que Dios ponga a hablar al frente, independiente del que esté ahí al frente, ¿cierto? El Señor de la iglesia es ¿quién? Es el Señor. Es el Señor. No olviden, la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Y en el momento en que Dios quiera, nos puede hacer lo más torpe que seamos. Yo ya he pasado muchas veces por esa escuela, ¿cierto? Cuando uno trata de creer que tiene algo y Dios simplemente le deja ver que si no es su gracia y su misericordia, ¿cierto? Alguna vez les compartí algo que me pasó en la iglesia, ¿cierto? Que el pastor me había asignado predicar 15 minutos. Por favor, predique 15 minutos en una oración de la mañana. El pastor me preguntó como 3 días antes, ¿cómo va con el tema? Yo le dije, pastor, tengo una bomba. Una bomba. Pastor, yo necesito no 15 minutos de la oración, yo necesito es que me dé un culto de domingo para predicar, ¿cierto? De alguna manera el pastor entendió que yo la estaba embarrando de antemano, pero no dijo nada. Cuando llegó el momento de predicar, oraron, el pastor me hizo señas para que pasara ahora los 15 minutos que me habían asignado. Subí, llevaba una hoja con los apuntes y la Biblia, abrí el primer versículo y de un momento a otro todo se puso en blanco. La hoja que tenía con los apuntes yo la veía y era blanca. Blanca, yo veía la Biblia y se volvió blanca, solamente veía el versículo que leí. Los pensamientos se me pusieron en blanco. ¿Sabe cuánto duré ahí en el púlpito? 30 segundos. Los otros 14 minutos y medio los predicó el pastor. Y ese día me bajé y me fui, y que no quería volver jamás a la iglesia, ¿cierto? No quería volver jamás, porque ese día realmente tenía una bomba y se me estalló en las manos. Realmente era lo que tenía, ¿cierto? Porque consideramos que la sabiduría es nuestra. Y crea, hemos visto historias, conocimos una pastora que Dios le había dado mucha sabiduría, pero mucha sabiduría. Y de pronto un día Dios quiso ponerla en quietud, ¿sí? Y un día la estábamos visitando en el hospital, y cuando entramos al hospital le estaban enseñando las vocales y le estaban enseñando las consonantes, a combinar las vocales con las consonantes y todo. Y vivió un proceso, todavía lleva como unos 4 o 5 años, no sé cuántos ya de ese tiempo, y está ahí en la iglesia, pero no volvió a asumir ni el ministerio ni nada, y ha ido todos 5 años de proceso de volver a aprender de todo, ¿cierto? Y con una sabiduría. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar? Si Dios puede hacer así, Dios dijo, así como yo puedo hacer que un mudo hable así, ahí también puedo hacer que el que habla mucho así se quede mudo, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, porque es que a nosotros nos gusta mucho querer sacar pecho y enorgullecernos, ¿cierto? Y sentir, ¿cierto? Nos gusta que nos hagan sentir importantes, ¿cierto? Y realmente lo importante y lo que nos hace sentir con mucho valor es cuando sentimos como Dios nos ha marcado en él. Y eso va a mantener nuestra vida en una sintonía
correcta con el Señor. Porque no olvide, el ser humano no puede producir vida de Dios en otro ser humano. Por más que se esfuerce, no, es que yo voy a orar por usted. Ore por él. Pero si Dios no decide hacer nada en ese corazón, no va a pasar absolutamente nada. Dios no le delegó al hombre impartirle vida de Dios a otro hombre. Eso es algo que Él directamente hace. Vaya conmigo a Isaías 26, 16, por favor. Isaías. Capítulo número 26. Y se va a dar cuenta, mire, este versículo nos deja ver claro que los dolores de parto que se expresan en Gálatas es algo de Dios y no es algo del ser humano. 26, 16 de Isaías, mira lo que dice. 26, 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz. O sea, ¿de qué le sirvió todo ese dolor? ¿Qué fue lo que dio? ¿Usted se da cuenta de lo que dice Gálatas? Lo que Pablo está expresando es cómo Dios está expresando a través de Pablo. Porque realmente el que sufrió los dolores de parto para darnos a luz fue Dios en la cruz del Calvario. Fue Dios mismo. Por eso simplemente Dios a veces nos hace partícipes del gemir de Él. Pero el gemir es de Él, no es mío. Es el gemir del Señor. Porque aquí estos sintieron dolores de parto. Sintieron todo el proceso. Y cuando miraron el fruto, dieron a luz ¿qué? Dieron a luz viento. Y después dice, ninguna liberación hicimos, ni cayeron los moradores del mundo. O sea, tanto sufrimiento para nada. ¿Cierto? Tremendo. Porque nos deja ver, ¿cierto?, la incapacidad que el ser humano tiene, para que entendamos que la gloria solamente le pertenece a ¿quién? Le pertenece al Señor. Va conmigo a Génesis 35, 16. ¿Quién sufrió los dolores de parto? El Señor. ¿Dónde? ¿En la cruz de qué? En la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta que la Escritura dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos? Le fue dicho a Nicodemo en Juan capítulo 3. O sea, es necesario nacer de qué? O sea, un nuevo nacimiento, o sea, una nueva vida. Y ese nuevo nacimiento, para que se diera, Dios sufrió dolores de parto para poder dar a luz esa nueva vida dentro de cada uno de nosotros. Génesis 35, verso 16. Allí, detrás de cada historia bíblica, hay una expresión de todo lo que Dios ha vivido en relación con su pueblo, ¿cierto? Porque dice acá que finalmente ha pasado un acontecimiento muy triste en esta familia. Porque finalmente Jacob, que amaba a una mujer llamada Raquel, que había sido la enamorada por la que trabajó 7 años y le dieron otra, ¿cierto? Que era estéril, tuvo hijos con otra, con la hermana, pero con la que amaba no tenía hijos. Por fin tuvo uno, José, ¿cierto? Pero recuerda qué sucedió, que los hermanos lo vendieron y que ahora los papás habían considerado que José estaba muerto, porque los hermanos habían roto sus vestidos, le habían untado de sangre, los trajeron y dijeron algún animal lo devoró, de manera que de ese amor que había pasado con ese hijo había desaparecido. Y ahora Dios le permite a Jacob, con su amada, nuevamente tener la posibilidad de tener un hijo, de dar a luz. El último hijo que tuvo
Jacob, ¿qué fue llamado? Benjamín. Pero miren lo que aconteció aquí, lo tremendo. Verso 16. Génesis 16, 35, 16 dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo o sea que se complicó el parto, se hizo difícil. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás O sea, estaba complicado el parto, se había hecho difícil, ¿cierto? Pero dice en el verso 18: y aconteció que a salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó en ese momento en que estaba dando a luz? Murió, ¿cierto? O sea, es bien particular que para que se diera un nacimiento se hubiera tenido que efectuar una muerte, ¿cierto? Y mire que ese nombre Benoni significa hijo de mi tristeza. En ese nacimiento hubo un momento de ¿qué? De tristeza. Benoni, cuando está muriendo le pone un nombre, Benoni, hijo de mi tristeza. Y dice que allí ella murió. Pero dice que mas su padre lo llamó ¿qué? Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y miren lo tremendo, cómo aconteció en este parto. Acontece como una mezcla de toda clase de cosas, como a su vez una mezcla de tristeza, pero como una mezcla de alegría, ¿cierto? Como indescriptible. Y si nosotros vamos a mirar, en la cruz del Calvario se dio una serie de acontecimientos bien tremendos que se vuelven como inexplicables, ¿sí? Porque en la cruz del Calvario, al mismo tiempo, se mostró la gracia de Dios, el favor de Dios, pero al mismo tiempo se estaba mostrando la gravedad del pecado. Al mismo tiempo, en la cruz hubo separación, pero al mismo tiempo hubo unión. Porque hubo una separación del Hijo con el Padre para que hubiera una unión nuestra con el Padre. O sea, cómo se mezcla en un mismo punto todas las cosas. En la cruz, miren lo hermoso, Dios se mostró como juez, pero a su vez se mostró como Padre. Qué tremendo. En la cruz del Calvario hubo tristeza, pero al mismo tiempo hubo gozo. O sea, cómo es inexplicable que todas esas cosas se revuelvan el mismo asunto. Y tal vez Jacob, mirando esas cosas, podía decir: yo entiendo un poco de eso, porque toda esa mezcla la viví. Porque la mujer que amaba murió dando a luz un hijo que produjo tristeza, pero a su vez se convirtió en el hijo de la diestra del Padre. Jesús murió. Cuánta tristeza en el corazón del Padre, ¿cierto? Pero a su vez esa tristeza trajo a luz algo muy especial, porque después de resucitado, ¿a dónde volvió el Hijo? A la diestra del Padre. En la cruz del Calvario hubo muerte, pero al mismo tiempo hubo vida. Es bien particular esa mezcla de cosas allí. En la cruz del Calvario hubo condenación del pecado, pero al mismo tiempo hubo perdón. En la cruz del Calvario se encontraron al mismo tiempo la justicia y el juicio. Al mismo tiempo. Va conmigo al Salmo 85, versículo número 10. Y aquí nos da una luz de todo lo que se encontró allí en la cruz del Calvario. Salmos 85. En el Salmo 85, en el verso número 10, mire dónde hubo este encuentro tan glorioso. La misericordia y la verdad
se encontraron. La justicia y la verdad. ¿Dónde ocurrió eso? En el monte ¿qué? En el monte Calvario, ¿cierto? Entonces mire lo tremendo. Nosotros empezamos a mirar, y cuando se ha visto la clase de fundamentos, que una de las cosas que empieza a irse desplegando en todo lo como Dios hizo la creación es cómo se van dando a conocer los atributos de Dios, ¿cierto? Como Dios como autosuficiente, que no necesita absolutamente de nada, el Dios omnisciente que tiene toda la sabiduría y no necesita que nadie le enseñe. Allí en la creación vemos al Dios omnipresente, Dios llenándolo todo, cubriéndolo todo y evidenciando que nada puede contener a Dios, que al revés es Dios el que contiene absolutamente todo, que solo Dios es más grande que todo, que Él es soberano, que Dios es único, que Dios es eterno, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que es perfecto, que es santo, que es fiel, que es todopoderoso, que es inmutable, que es justo, que es sabio. Todas esas, y nos faltaría una lista de más cosas, se fueron evidenciando en la creación, en la medida que Dios en la creación se iba manifestando. La deidad de Dios se hace visible ¿dónde? En la creación. Pero hay algo que no podemos perder de vista, y es que en la cruz del Calvario se hicieron o se reunieron o se manifestaron en un solo momento todos los atributos de Dios al mismo tiempo. Todos, absolutamente todos se reunieron allí y se manifestaron de una manera indescriptible, como leíamos ahora, una mezcla de cosas que Dios solamente podía ¿qué? Hacer para satisfacer su justicia de una manera tan espléndida. No había lugar donde Dios fuera más deseable que allí en la cruz del Calvario, porque no había lugar donde se hubieran visto más claramente los atributos de Dios que allí en la cruz del Calvario. No había otro lugar donde los atributos de Dios hubieran sido tan visibles y tan palpables para el ser humano en todo su caminar. Ahora, todo esto tan glorioso no es para que nosotros llevemos un simple recordatorio de lo que Dios hizo. Había leído una historia que me llamó la atención porque dice que había un hombre deseoso de predicar y subió a un avión. Y cuando está en el avión, ve que la señora que le tocó al lado, él la mira y ve que tiene un collarcito y se le ve una cruz que tiene ahí colgada en el collar. Entonces él cuando ve esa cruz dice, esta es la oportunidad de hablar con ella. Entonces él le señala la cruz y le dice, es grandiosa la salvación del Dios que tenemos. Ella lo mira y le dice, pues hay muchas formas de ver a Dios. Y de pronto se estiró el collar y detrás de la cruz tenía una estrella de David. Y detrás de la estrella de David tenía otro símbolo que era de un dios hindú. Entonces ella le dice al que le está escuchando, le dice, yo trabajo con familias y la gente tiene muchas formas de mirar a Dios, por eso yo tengo toda esta mezcla de cositas, porque cada uno verá cuál es el camino para llegar al Señor, cada uno verá. Entonces este hombre la mira y hay un pensamiento dentro de su corazón. Así es como el ser humano quiere ver a Dios, como algo que se puede mezclar con cantidad de cosas, de pensamientos, de doctrinas, de filosofías, como que yo puedo hacer una revoltura de todo, y cuando empiezo a hacer esa revoltura, esta obra tan gloriosa, empieza a ser como un simple recordatorio en el corazón, y no como el momento en el que Dios nos estaba marcando sobre Él mismo para tenernos junto a Él por toda la eternidad. Ya no lo vamos a ver así. Ella veía como un cúmulo de cosas allí, pero no estaba viendo lo glorioso de aquella obra. Nosotros
siempre vemos a Jesús en la cruz, y siempre pensamos en todo el sufrimiento que Jesús tuvo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado cómo estaba el corazón del Padre? Porque es que allí no solamente estaba Jesús entregando su corazón, allí estaba el Padre también entregando ¿qué? En su corazón. No estaba Jesús solo, era el Padre y Jesús entregando su corazón de una manera extraordinaria. Romanos 3, 24. Romanos capítulo número 3. Miren lo hermoso que dice acá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, y ahí es el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe ¿de quién? De Jesús. Ahí vemos en esa obra de la cruz al Padre y también a quién, y también al Hijo. Y vaya conmigo a Isaías, por favor, 53. Ya vamos a terminar por hoy. Isaías 53. Isaías capítulo número 53, en el versículo número 10 nos deja ver con mucha claridad la participación del Padre en la obra de la cruz, como dice aquí. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Voy a leerle esa misma porción en otra versión. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, entonces mire cómo queda de claro, ¿cierto? Está el Padre y está ¿quién? El Hijo. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de el Señor. Para ser esculpidos en sus manos, al Señor le costó absolutamente todo. Absolutamente todo le costó al Señor. Los dolores que el Señor enfrentó en la cruz no son comparables con los que una mujer pueda enfrentar, porque esos dolores fueron los que llevaron y produjeron que nosotros pudiésemos nacer de nuevo para estar con Él, que nosotros saliésemos de Dios. Mateo 27, 45. Acontece algo que nos deja ver el dolor en el corazón del Padre. 27, en el versículo número 45. Crucificaron al Señor Jesús, y dice el verso 45, y desde la hora sexta. La hora sexta para los judíos es las 12 del día. Y desde la hora sexta hubo ¿qué? ¿Sobre cuántos lugares? Sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Cuando vemos esto, viene una pregunta. Es como durante ese espacio, como si la luz se hubiera apagado.
Y es como si la luz de Dios hubiera dejado de brillar por un momento a causa del dolor que estaba enfrentando en la obra de la cruz. Porque no solamente expiró Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sino que también todo se llenó de oscuridad cuando el dolor estaba traspasando el corazón del Padre Celestial. Y todo ese dolor para darnos a luz, a ti y a mí, para su gloria. 3 horas de oscuridad. Cuando el día, a la hora que más debería brillar el sol, fue cuando más oscuro se hizo. 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora ¿qué? Hasta la hora novena. La luz inaccesible que es Dios, por causa del dolor experimentado, pareció apagarse a causa del dolor que estaba experimentando. Pero cuando terminó la obra, cuando se dijo tetelestai, todo está consumado, la deuda ha sido pagada, ¿sí o no? La luz volvió a brillar. Pasó el momento del dolor, los dolores se hicieron intensos en la cruz del Calvario, pero después de esos dolores intensos vino a luz el nacimiento de un pueblo para Dios, de un pueblo para el corazón de Dios, de un pueblo que sea una respuesta al amor maravilloso de Dios. ¿Qué tal si se pone de pie y ahí de pie leemos esta última cita de Isaías 66? Isaías, capítulo número 66, verso número 6. Te vas a dar cuenta que si hubo un momento en la historia donde hubo luz, dolores de parto para dar nuestro nacimiento. Isaías 66 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, y antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, es posible. ¿Dónde? En el monte Calvario. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. ¿Dónde estuvo Sión de parto? En el monte Calvario. Y mientras el Señor estuvo de parto, dio a luz hijos. Hijos para Él, hijos para su gloria, hijos para la alabanza. Por eso el Señor dice: se olvidará la que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti, porque yo te di a luz con dolores de parto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos. Y te damos muchas gracias en esta mañana, Señor precioso, por permitirnos mirar un poco más a través de tu palabra. Esta obra tan gloriosa, tan maravillosa, esta obra, bendito Dios de los cielos, tan extraordinaria sobre nosotros, esta obra tan preciosa de darnos a luz, Señor, que no hubiésemos o no hubiese sido posible ese nuevo nacimiento en nuestras vidas si tú no hubieses dado a luz allí en el monte Calvario, Señor. Allí donde hubo tantos contrastes reunidos en un mismo lugar, porque se hace imposible para nosotros explicar cómo tantas cosas irreconciliables allí se hicieron reconciliables, Señor, como el juicio y la justicia,
Bendito Dios de los cielos, como la tristeza y el gozo, como la muerte y la vida, Señor, todo se pudo manifestar allí de una manera gloriosa. Qué gracia sublime es esta, Señor, con la que tú has roto, Señor, el poder del pecado y de la muerte, Señor, con la que tú, Señor, te estremeciste de dolor en aquella cruz, Señor. Allí, Señor precioso, donde tu corazón fue traspasado, pero aquellos dolores están produciendo un pueblo, como dice su palabra, después de que haya padecido, verá linaje, Señor, verá una descendencia. Señor, permítenos ser ese linaje y esa descendencia, fruto de lo que hiciste allí en la cruz del Calvario, un pueblo creado para ti, Señor, ese pueblo que pueda irrumpir en alabanza, como llamaste a los cielos, a la tierra y a los montes, a que se levantaran en una exaltación gloriosa al ver cómo tu favor había venido sobre la vida del hombre y cómo había sido cubierto de una manera extraordinaria. Bendito Dios de los cielos, que nuestro corazón pueda reconocer que tú eres el que rompe el poder del pecado en nuestras vidas, Señor. Que tu amor es fuerte, es poderoso, es glorioso sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Y que esa luz maravillosa